Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. Terrores de la noche en la calle Elm. Mi nombre es Dr. Peter Allen, y yo era un especialista del sueño en Elm Street, Nebraska, un pueblo tranquilo donde la gente sabía los nombres de los demás y rara vez cerrado sus puertas. Pero eso fue antes de los terrores de la noche comenzó, antes de que una figura sombría invadido los sueños de casi todos los residentes, trayendo el miedo, la desesperación y finalmente, la muerte. Yo pensaba que entendía la ciencia del sueño, la química de la mente, pero lo que ocurrió en la calle Elm desafió todo lo que yo sabía. Comenzó con un solo paciente, una mujer joven llamada Laura. Ella vino a mí en un estado de absoluto terror, sus ojos huecos, su rostro pálido. Ella me contó acerca de una pesadilla en la que había sido inquietante ella. Cada noche un sueño en el que una figura sombría aparece en el pie de su cama, mirándola a ella, inmóvil. Cada noche, la figura se acercó más de pie, en silencio, como ella estaba paralizada, incapaz de gritar o de escape. «Se siente tan real», ella susurró, cogiendo sus manos juntas. «Puedo sentir la respiración. Y cada noche, él se acerca. Yo creo que él está tratando de matarme». Le aseguré que era solo una pesadilla, una manifestación de estrés o miedo, algo que podríamos trabajar juntos. Pero mi garantía sentía vacío, incluso para mí. Había algo en sus ojos que me dijeron que esto era más que un sueño. Durante las próximas semanas, más pacientes vino a mí con historias similares. Todos ellos describen la misma figura, una silueta oscura que se alzaba al borde de su cama, su rostro oculto en las sombras, su presencia pesado y opresivo. Algunos afirmaban que podía sentir su aliento frío en su piel, otros que lo oyó susurrar en un idioma que no podía entender. Cada noche ella se acercaba, y cada noche el miedo se intensificó. Luego de las muertes comenzó con Laura. Ella fue encontrada muerta en su apartamento, tumbado en la cama como si estuviera simplemente a dormir. El informe del médico forense no mostró signos de lucha, ninguna indicación de trauma o enfermedad. Ella simplemente dejó de respirar. Su corazón se había detenido, su cuerpo congelado en el terror. La ciudad fue sacudida, pero la pesadilla no terminó ahí. Más muertes siguieron, jóvenes, viejos, gente de todos los orígenes. Cada uno fue encontrado en la cama, sus rostros retorcidos en el temor, como a pesar de que había visto algo horrible justo antes de morir. El juzgado de instrucción informes eran siempre las mismas. No hay causa física de la muerte, no hay explicación. Yo estaba desesperada por encontrar respuestas. Mis pacientes continuaron venir a mí, cada uno describiendo la misma pesadilla, la misma figura sombría que parecía estar arrastrándose más cerca y más cerca. Empecé a ver la cepa usar en la gente del pueblo, los círculos oscuros debajo de sus ojos, la palidez de agotamiento, sus voces teñidas de miedo. Y en medio de todo, yo no podía hacer nada, pero escuchar, impotentes para detener la pesadilla de la difusión. Comencé a investigar sobre el fenómeno de la lectura de cada libro, cada estudio que he podido encontrar sobre la parálisis del sueño, terrores de la noche y el sueño lúcido, pero nada en forma. Esto era algo diferente, algo más oscuro, algo más allá del alcance de la ciencia. Era como si la figura sombría tenía una vida propia, moviéndose entre los sueños, que se alimentan del miedo que infundía en sus víctimas. Una noche, recibí una llamada de un amigo, Jack, quien vivía en la calle. Parecía aterrorizado, su voz temblaba mientras él se describe el sueño que él había tenido. «Él estaba justo ahí, Pedro», dijo, sus palabras cayendo en una frenética susurro, «a la derecha en el borde de mi cama. No me podía mover, no podía respirar. Lo sentí. ¿Alcance para mí?» Traté de tranquilizarlo. Le dice que solo fue un sueño, pero el miedo en su voz era contagiosa. Me quedé hablando con él por teléfono durante horas, hablando de él hacia abajo hasta que finalmente cayó dormido. Pensé que tal vez me había roto finalmente el ciclo, que estando con él, me había mantenido la pesadilla en la bahía. Pero Jack no se despertó a la mañana siguiente. Cuando yo estuve en su funeral, rodeado por el duelo gente de la ciudad, sentí una profunda sensación de temor liquidar a través de mí.
Este no era un fenómeno natural, era una plaga, algo que se estaba difundiendo a través de la ciudad como una infección. Y sabía que, de alguna manera, que yo era el siguiente. La primera noche que vino a mí, pensé que estaba soñando. Yo estaba tumbado en la cama, la habitación a oscuras y en silencio, cuando me sentí un cambio en el aire. Las sombras parecían profundizar, la puesta en común en las esquinas, reuniendo en una sola forma oscura a los pies de mi cama. No me podía mover, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar cómo el de la figura se quedó allí, en silencio, inmóvil, mirando. Fue solo un sueño, me dije a mí mismo, solo un sueño. Pero el miedo era real, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí, asfixiando a mí. Traté de cerrar mis ojos, para que se dé él, pero aún podía sentir allí, al acecho, a la espera. A la mañana siguiente, me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido. Pero estaba vivo. Yo había sobrevivido a la noche, pero yo sabía que no iba a volver. Y lo hizo, noche tras noche, la figura cada vez más cerca, su sombra estiramiento hacia mí, sus susurros que se filtra en mi mente. Me estaba acabando el tiempo. Me volví a cada una de las fuentes de conocimiento que pude encontrar, textos antiguos, el folclore, algo que podría explicar la criatura que estaba rondando a nosotros. Por último, me topé con una historia, un cuento susurró entre los antiguos habitantes de Elm Street, una historia de una maldición. El cuento habla de un hombre llamado Silas Grua, un ermitaño que vivía en las afueras de la ciudad Zaciú. Él se rumorea que han incursionado en la oscuridad de los rituales, la búsqueda de la inmortalidad y el poder. La gente del pueblo había temido él, susurrando que había hecho un pacto con algo oscuro, algo mal. Pero una noche, Silas fue encontrado muerto en su casa, su rostro congelado en el terror, como si hubiera visto algo horrible justo antes de morir. La historia va de que Silas del espíritu quedó atrapado, condenado a vagar por los sueños de la vida. Se alimenta de su miedo, afirmando que sus almas, uno por uno. Él fue la figura sombría, la pesadilla que habían plagado de Elm Street para las generaciones, y ahora que había regresado, la difusión de su terror a través de nuestros sueños. Yo sabía que tenía que enfrentarse a él para romper la maldición antes de que se cobró más vidas. Esa noche me preparé, llenando mi mente con pensamientos de Silas, llamando a él, dispuesta a que él venga. Me tumbé en la cama, mi corazón latía más rápido, a la espera de la oscuridad a la caída. No tomó mucho tiempo. La sombra se profundizó, y ahí estaba él, de pie a los pies de mi cama, su forma apenas visible en la oscuridad. Pero esta vez, yo no estaba paralizado. Me enfrenté a él, la reunión de su hueca, vacía mirada, y pronunció su nombre. «Silas. Es...». Por un momento, la figura vaciló, las sombras alrededor de él a cambio. Podía sentir su ira, su odio, hervir a través del aire, pero mantuve mi tierra, negándose a dejar el control a él de mi miedo. «No tienes poder aquí», dije, mi voz temblando pero desafiante. «Su maldición se ha roto. Usted no tienen sobre nosotros». La sombra dejó escapar un bajo, gutural silbido, un sonido que reverberó a través de la habitación. Me llenó de un frío hueso, un profundo miedo. Pero mantuve mi tierra, negándose a dejar que él me lleve. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, él se había ido. La sala quedó en silencio, el aire aún, las sombras retroceden. Las pesadillas se detuvo después de que la gente de la calle M, lentamente, comenzó a recuperarse, su miedo a la flexibilización, la sombra de Silas de la Grua que se pierden en la memoria. Las muertes terminó y la vida volvió a la normalidad. Pero yo sabía que la figura que siempre estaría ahí, acechando en las esquinas de mi mente, un recuerdo de la oscuridad que había azotado a nuestro pueblo. Silas Grua puede haberse ido, pero su maldición permanece en las sombras, esperando el siguiente involuntaria alma a dormir, a soñar, a dejar que él. Y como para mí, no duermo tan profundamente como una vez lo hice. Sé que todo lo que se necesita es una sola noche en la oscuridad para volver. Y así, cada noche me cuida, esperando, escuchando el sonido de la figura sombría que persigue la calle del Olmo, con la esperanza de que mis palabras, mi rebeldía, lo mantendrá a raya. Pero el miedo, lo sé, realmente nunca va a desaparecer. La habitación de los sueños olvidados. En Brooklyn,
Hay una biblioteca mayor de la ciudad, un laberinto de libros olvidados, y siguieron a sus salas. Me había tropezado en mis andanzas su modesta fachada que se intercala entre dos modernos edificios de apartamentos. El cartel sobre la puerta que simplemente se lee Brooklyn Archivos Públicos. Yo era un escritor en busca de inspiración y la promesa de polvorientos tomos y oculta historias era irresistible. En el interior, el aire estaba cargado con el olor de los viejos de madera y papel polaco. Los techos eran altos, las paredes forradas con estantes que se extendía sin cesar. Sus contenidos han sido catalogados en un sistema que parecía tener sentido solo para la propia biblioteca. La bibliotecaria, una mujer mayor con los ojos agudos y una voz suave, apenas miro a mí como que me entró. «Tómate tu tiempo», dijo ella, su voz, la realización de un matiz que no pude lugar. Durante semanas volví a la biblioteca, perderme en sus rincones tranquilos. El lugar era un tesoro de antiguos mapas, diarios y olvidado de los manuscritos, cada uno más interesante que el anterior. Pero una noche, justo cuando el sol se sumerge por debajo del horizonte, descubrí algo diferente. De una puerta. Fue en el extremo de la sombra del corredor, parcialmente oculta detrás de un estante de libros. A diferencia de los adornos de madera y latón tiradores de las puertas, este era liso y sin marcas, su marco rayado y desgastado. No debería haber llamado mi atención, pero algo me atrajo más cerca. Me vacilo mirando hacia atrás para ver si el bibliotecario estaba viendo. Ella no estaba en su escritorio. La biblioteca estaba en silencio, el resto de los usuarios ha ido para el día. El único sonido era el leve crujir de la vieja construcción de sedimentación. «Agarre el mango». La puerta se abrió con facilidad, lo que revela una estrecha escalera en espiral hacia abajo, una fría proyecto lanzado hacia arriba, llevando el tenue olor de la tierra húmeda. Mi curiosidad dominado mi precaución y he descendido, los pasos gimiendo bajo mi peso. En la parte inferior había una habitación a diferencia de cualquier cosa que jamás había visto. Era circular, con paredes forradas con estantes llenos no con los libros, pero con revistas. Cientos de ellos, sus espinas no coinciden, sus portadas que van desde el cuero obligado a simple pano. Una sola tabla se sitúa en el centro de su superficie, abarrotado con más revistas, cada abrir una página diferente. Escogí uno al azar, mis dedos rozando los bordes desgastados. La escritura a mano en el interior era elegante y precisa, detallando un sueño vivido, inquietante relato de un hombre perdido en un mar tempestuoso, sus gritos escuchados, su desesperación palpable. El final de la línea de lectura. Me desperté jadeando por aire, mi pecho pesado con el peso de las olas. Yo temblaba a colocar de nuevo sobre la mesa. El siguiente diario abre y habla de una mujer corriendo a través de un oscuro bosque, perseguido por las sombras, que le susurró su nombre. El escrito fue frenética, las palabras borrosas como si el escrito deprisa. Sueños. Cada diario estaba lleno de sueños, algunos fantásticos, otros pesadilla, todo muy personal. Como me estudiarse más a fondo, me di cuenta de que las revistas no solo al azar de las colecciones. Ellos fueron los registros de los sueños olvidados. Sueños que se sentía extrañamente familiar, aunque me gustaría una vez que los tenía, pero perdió la niebla de la memoria. Y entonces me encontré uno con mi nombre en él. La cubierta estaba claro, el papel amarillado con la edad. Mis manos temblaban como la he abierto, la escritura a mano en el interior, el sello inconfundible de mi propia. El sueño se describió, fue uno que no podía recordar, pero como he leído, fragmento surgió en mi mente. Se habló de una habitación oscura, de susurros roscado atrás del aire, de las sombras que se movían sin forma. Las palabras que describen mi miedo, mi confusión, mi desesperado intento de escapar. La línea final me helo, la puerta siempre está abierta, pero el camino no siempre es clara. Quer el diario se cierran, mi respiración irregular. La habitación se sentía más frío ahora, las sombras más profundas. El aire era pesado, grueso, con algo que no podía nombrar. La puerta en la parte superior de las escaleras crujían. Me volví, mi corazón late con fuerza, y vio el bibliotecario de pie. Sus agudos ojos brillaban en la tenue luz, su expresión ilegible. «Usted no debería estar aquí», dijo ella, su voz baja y firme.
Yo no me refiero a tartamudeé, agarrando el diario. Ella entró en la habitación, su presencia imponente. Estos sueños no son para ser recordado. Ellos son olvidados por una razón. Me coloqué el diario sobre la mesa, mis manos temblorosas. ¿Qué es este lugar? Su mirada se suavizó, aunque su tono se mantuvo en la popa. Un santuario para lo que se pierde. Salir ahora y olvidarse de que estuvieras aquí. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. He revuelto por las escaleras mis piernas temblorosas y eco el cerrojo a través de la biblioteca. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el sonido haciendo eco en el silencio. No volví a Brooklyn, a los archivos públicos, pero los sueños me han seguido. Cada noche me despierto con fragmentos de imágenes de cuartos oscuros, un susurra y un sinfín de estantes. Y en mis horas de vigilia puedo sentir la fuerza de atracción que oculta la habitación, el peso de los olvidados presionando contra mi mente. El bibliotecario estaba en lo correcto. Algunos sueños están destinados a ser olvidados, pero una vez que hemos visto de ellos, en realidad nunca la dejaré ir. La casa que se alimenta de los recuerdos. Se puso de pie en el borde de Londres, oculto detrás de la maleza setos y una oxidada puerta de hierro. La casa era una antigua mansión victoriana, su otrora gran fachada ahora envuelta en la hiedra y la sombra. Me topé con él por casualidad, o eso pensaba, mientras que la investigación de lugares frecuentados por una serie de blogs. Los lugareños se refiere a ella en susurros, llamando a la casa de la decoloración de la luz. Ellos decían que no era justo perseguido, pero vivo. Yo no creo en esas cosas. No. El día que llegue, el cielo estaba de un color gris opaco, el aire pesado con la amenaza de lluvia. La puerta crujió como me empujo a abrir las bisagras protestar después de años de desuso. El jardín era una marana de malas hierbas y las flores muertas, el camino hasta la puerta casi tragado por el crecimiento excesivo. La casa se alzaba por encima de mí, sus ventanas oscuras y sin vida. Dudé por un momento, un destello de inquietud ondulación a través de mí, pero la curiosidad fue la que ganó. Yo entré en el porche, la madera gimiendo bajo mi peso, y llamo a la puerta. Se abre en su propia. En el interior, el aire era fresco y todavía, llevando el tenue olor de polvo y algo metálico. La entrada era grande, con una amplia escalera y una lámpara de arana que colgaba como un esqueleto de su antiguo ser. El fondo de pantalla se desvaneció, sus patrones de apenas visible, y el piso estaban deformadas y desigual. Yo debería haber dejado a continuación, pero la casa me tiró en. Yo vagaba por las habitaciones, mis pasos resuenan en el silencio. El mobiliario estaba todavía allí, envuelta en sábanas blancas, los restos de otro tiempo. Se sentía como si la casa había sido abandonada en un apuro, sus ocupantes dejando todo atrás. Y entonces me encontré con el espejo. Fue en el salón, apoyado contra la pared. Su marco fue elaborado, su superficie sorprendentemente limpio, como si no tocado por los años. Cuando miré, vi que no solo mi reflexión, pero hay algo más, un tenue brillo como ondas en la superficie de un estanque. Por un momento pensé que vi una figura en el fondo, pero cuando me volví, la habitación estaba vacía. Solo tu imaginación, me susurró, aunque las palabras se sentía hueco. En el transcurso del día, me di cuenta de algo extraño. El tiempo que me quedaba en la casa, más difícil, se convirtió para pensar con claridad. Los recuerdos se escabulló como la arena a través de mis dedos, las cosas pequeñas, en primer lugar, en el lugar donde había dejado mi bolso, el nombre de la calle que me había estacionado en la. Pero luego es peor. No podía recordar por qué estaba allí. El malestar que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie estalló en toda regla de pánico. Me tropecé a través de los pasillos, mi respiración que entra en corto, fuerte suspiro. La casa parecía más grande ahora, las paredes se extienden interminablemente, las habitaciones que se mezclan el uno al otro. Y entonces lo oí, un bajo rítmico zumbido como un latido del corazón roscado a través del silencio. Creció más fuerte a medida que me acercaba al espejo. La superficie rugosa de nuevo, y esta vez me vi a mí mismo. Pero no era yo. La figura en el espejo parecía a mí, pero su expresión estaba equivocado. Sus ojos estaban huecas,
Su boca se tuerce en una débil, cruel sonrisa. Ella levantó una mano y vi con horror como mi propia movía la mano con la de ella, no de mi propia voluntad. «Irse», dijo ella, su voz baja y distorsionada, «antes de todo». Me di la vuelta y corrió, mis pies golpeando contra el suelo como el murmullo creció ensordecedor. La casa parecía cerrarse en torno a mí, las paredes presionando más cerca, el aire de crecimiento más pesado. Cuando llegué a la puerta, ella no se movió. Me golpeo en ella, gritando, hasta que finalmente se dio paso, me derramé en las cubiertas de césped. No dejé de correr hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban como metientas con las llaves, la imagen de mi reflejo grabado en mi mente. Cuando por fin empecé el motor, me fijé en el espejo retrovisor y se congeló. La casa se había ido. El frondoso jardín, la puerta de hierro, la amenaza de la estructura, que todo había desaparecido, reemplazado por un lote vacío. Me senté Ali, mirando mi pecho agitado, como mi mente luchaba para hacer sentido de lo que había visto. En las semanas que siguieron, los recuerdos que había perdido nunca regreso. A veces me encuentro a mí mismo mirando en los espejos, en busca de que la débil onda, que el hueco de los ojos de la reflexión. Y a veces oigo el zumbido de baja, rítmico pulso roscado a través del silencio. La casa no solo estaba vivo, era hambre, y no solo pienso en los recuerdos. Se mantienen los mismos. Los niños que vivían en las paredes. La casa había sido una ganga, una vieja mansión en la campina inglesa, su precio reducida a una fracción de su valor. Mis padres no pudieron resistir a la oferta, aunque he dudado, inquieto sobre la idea de vivir en un lugar tan grande y tan antigua. Esta es nuestra oportunidad para empezar de nuevo, mi madre había dicho, sus ojos brillando con emoción. Mi padre había asintió con la cabeza, ya imaginando las renovaciones que se desea realizar. Pero desde el momento en que nos mudamos, lo sentí. El peso de la casa, la forma en que su silencio parece presionar contra mi piel. Al principio pensé que era solo la adaptación a un nuevo lugar, pero como los días se convirtieron en semanas, la sensación de no desvanecerse se hizo más fuerte. La primera vez que escuché la risa pensé que era un sueño. Era débil, de tono alto y fugaz como los niños que juegan en la distancia. Me senté en la cama, la habitación banada en el débil resplandor de la luz de la luna. La risa se oyó de nuevo, esta vez más cerca, roscado a través de las paredes como una canción llevada por el viento. «¿Hola?» ¿Susurré, mi voz temblando? La risa se detuvo. A la mañana siguiente le dije a mis padres. Se sacudió mi padre riendo como él palmeó mi hombro. Las casas antiguas hacen ruidos, dijo. Los crujidos y gemidos, nada de qué preocuparse. Pero no se trataba solo de los sonidos. Las cosas comenzaron a moverse. Los juguetes no me había desempaquetado apareció en el medio de mi habitación, dispuestos en filas ordenadas. Una pelota salió del armario en su propio. Mis libros cayeron de sus estantes, el aterrizaje en una pila como si alguien había sido estriado a través de ellos. Y siempre, en la noche, la risa. Empecé a explorar, desesperado por comprender lo que estaba sucediendo. La casa era un laberinto de pasillos estrechos y escaleras ocultas, sus paredes forradas con desvanecio fondo de pantalla y polvorientos retratos de personas que murieron hace mucho tiempo. Se sentía vivo, como si se me estaban mirando, esperando. Una tarde, mientras que la búsqueda en el sótano, me encontré con la primera pista. Detrás de una pila de cajas viejas era una puerta que yo no había notado antes. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande como para que un niño se ajuste a través de, y su madera fue deformado con la edad. Cuando lo abrí me encontré con un sótano de poca altura, el aire dentro del frío y de la humedad. Y grabados en las paredes, en torpe, infantil escrito, eran los nombres. Henry, Emma, Sophie. Los nombres de los aranazos en la profundidad de la madera, sus bordes astillados. Mi estómago se revolvía como corrí mis dedos sobre ellos, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí. Esa noche la risa se volvió más fuerte esta vez. Se hizo eco a través de las paredes, acompañado por susurros. Yo no pude hacer. Apreté mi oído a la pared, mi corazón late con fuerza,
y oyo el débil de la pelea de huellas pequeño, rápido, moviéndose más allá de solo el yeso. Yo no pude dormir. Al día siguiente, le dije a mis padres otra vez, rogando a creer en mí. Mi madre frunció el seno, la preocupación de parpadeo a través de su rostro, pero mi padre saludó a ella. «Tienes una imaginación activa», dijo, «nada que temer». Pero yo tenía miedo. Esa noche, el murmullo volvió a voces. «Ven a jugar», dicen ellos, roscado a través de las paredes. «No tengas miedo, te mostramos los secretos». Me agarro mi manta, las lágrimas corrían por mi cara como las voces creció más fuerte, más insistente. La risa se oyó de nuevo, estridente y maníacos, y luego la pared de enfrente de mi cama se empezó a mover. Se salían de sus órbitas hacia el exterior, el papel tapiz de la división como algo presionado contra ella desde el otro lado. Pequeñas manos, sus dedos pálidos y delgados, empujado a través de las grietas, seguido por una cara redonda y hueca de ojos, de su boca, se acurrucaba en una demasiado amplia sonrisa. Jugar con nosotros, susurro, su voz roscado a través del aire como el humo. Me grito, luchando fuera de la cama y corriendo a mi habitación de los padres. No me creyeron, por supuesto, pero mi terror era suficiente para convencerlos de verificación de las paredes. Al día siguiente, llamaron a un contratista que empezó a pelar el yeso en mi habitación. Lo que encontraron fue peor que me podría haber imaginado. Detrás de las paredes eran de pequeñas cavidades, como diminutas habitaciones, sus superficies cubiertas de dibujos crudo, infantil dibujos de personas, animales y de la propia casa. Y en cada cavidad encontraron juguetes, viejas y carcomidas, junto con trozos de tela que podría haber sido una vez la ropa. Pero no tiene hijos. Ish. El contratista se negó a continuar, su rostro pálido como empacó sus herramientas. Mis padres trataron de explicarse, pero el peso del descubrimiento se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Esa noche, las risas no vienen, pero el silencio era peor. Nos mudamos a cabo una semana después de salir de la casa de Atras. Mis padres nunca hablaron de ella de nuevo, pero no puedo olvidar. A veces, cuando estoy solo en la noche, oigo el leve sonido de la risa roscado a través de las paredes y me pregunto, ¿no nos dejan detrás de ellos? ¿Oh? ¿Me siguen? Los malditos de la Watchtower. La Watchtower en Black Rock, Escocia, estaba de pie en la cima de un irregular acantilado, su silueta afilada contra el cielo tormentoso. Los lugareños dijeron que había sido construido hace siglos por un solitario caballero que estaba obsesionado con la idea de ver sobre el mar. Él creía que el océano estaba vivo, sus ondas portadoras de mensajes que solo él podía entender. Cuando él desapareció sin dejar rastro, la torre cayó en mal estado, su leyenda crece más oscuro con cada año que pasa. Yo no estaba allí para las leyendas, yo estaba allí para la vista. Como fotógrafo, he buscado en lugares remotos, alejados de la modernidad. Black Rock prometido acantilados, el rugido de las olas y una sensación de aislamiento que ninguna ciudad puede replicar. Cuando vi por primera vez la atalaya, el aumento de los Stark y solitario contra el cielo gris, supe que había encontrado algo especial. Los lugareños me habían advertido en contra de ir cerca de él. La torre está maldito, un viejo pescador me dijo, su voz baja y grave. Se necesitan más de lo que da. Pero yo era terco con ganas de explorar. En una fría y ventosa tarde me puse a la torre, mi cámara colgada por encima de mi hombro. La subida era empinada, el viento morder, pero yo estaba eufórico como he llegado a la cumbre. La torre se alzaba ante mí, sus piedras erosionadas y agrietadas, su puerta de hierro oxidado se cierran. En un círculo que a tomar fotos de sus bordes irregulares, la forma en que el mar se estrelló contra las rocas, las nubes se remolinan arriba. El aire se sentía pesado, cargado, como si la tormenta que se avecina en la distancia ya había alcanzado el acantilado. Y entonces la vi una tenue luz que parpadea en una de las estrechas ventanas. Me paralicé, mi corazón latiendo con fuerza. Los lugareños habían jurado la torre fue abandonado, en su interior desde hace mucho desnudo por el tiempo y el clima. Pero la luz era inconfundible,
su brillo constante y acogedor. La curiosidad tiró de mí y me acerqué a la puerta, mi mano apoyada en el frío, oxidados de hierro. Se le dio forma con un gruñido, las bisagras gritando como la puerta se giró hacia el interior. El aire en el interior era más frío que el viento afuera, llevando el tenue olor de la sal y la decadencia. El interior estaba oscuro, pero a medida que mis ojos se ajustaban, vi una escalera de caracol debobinado hacia arriba, sus piedras resbaladizas con musgo. La luz provenía de arriba, débil y vacilante, con la proyección de sombras que bailaban en las paredes. Dudé. Mi instinto me grita a la vuelta, pero la atracción de lo desconocido era más fuerte. Me subí. Y cada paso se hizo eco, el sonido tragado por el silencio opresivo. El ambiente se volvió más frío mayor que fui, y la luz se hizo más brillante, más nítida, hasta que se llenó el estrecho hueco de la escalera. Cuando alcancé la cima, me encontré en una pequeña sala circular. Y allí, en el centro, era la luz de la linterna. Era viejo, su metal deslustrado, de cristal agrietado, pero su luz se quema brillante y estable. La llama en el interior no parpadeó, su brillo antinatural y casi viva. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de esculturas de símbolos y frases grabadas profundamente en la piedra, sus significados perdidos en el tiempo. Como me acerco a la luz de la linterna, me sentía un extraño tirón, como si la luz estuviera llamando a mí. El aire tarareaba con una baja vibración, roscado a través de mi pecho, de mi mente. Levanté mi cámara para capturar la escena, pero cuando miré a través del visor, vi algo que no estaba allí antes. Una figura, de pie en la esquina, alto y flaco, su rostro oscurecido por la sombra. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando la luz de la linterna de la luz, y su presencia era sofocante. Me bajó la cámara, pero la cifra se había ido. El zumbido se hizo mayor, el aire vibra con una energía que hizo que mi pecho el dolor. Me di vuelta para irme, pero la escalera había desaparecido. Las paredes se extendían interminablemente, la sala de deformación alrededor de mí. La luz de la linterna creció más brillante, cegadora, y el zumbido se convirtió en un rugido. Y luego, el silencio. Me desperté en la base de la torre, las olas chocando contra las rocas de abajo. Mi cámara se había ido, mi memoria de la torre fragmentada y confusa. Pero algo había cambiado. Mi mente se sentía pesado, cargado de recuerdos que no eran de mi propia, visiones de las tormentas, de los buques de guiones contra las rocas, de figuras de pie en la luz de la linterna de resplandor. La Watchtower no solo de la Guardia del Mar. Era una puerta, un vínculo entre los vivos y a los perdidos, y la luz de la linterna era su corazón. La luz no era solo un faro, era un señuelo. Y ahora es parte de mí. A veces, cuando cierro los ojos, veo la torre, su luz que parpadea en la distancia, y sé que algún día la extracción será demasiado fuerte para resistir. La torre se me devuelva la llamada, y la próxima vez yo no podría salir. La encantada acuario. El acuario de Sydney fue una maravilla de la ingeniería, un extenso laberinto de túneles de vidrio, tanques, exposiciones, mostrando las maravillas del océano. Yo siempre había querido visitar como un niño, fascinado por la luz etérea de las medusas, el agraciado de barrido de rayos y el silencio, depredadores de la elegancia de los tiburones. Cuando me ofrecieron una pasantía allí durante mis estudios de biología marina, se sentía como un sueño hecho realidad. Pero los sueños tienen una manera de convertir en pesadillas. Los rumores comenzaron poco después de que comenzó. Susurro entre el personal de extraños sucesos ocurridos durante el turno de la noche, inexplicables sonidos, sombras en movimiento donde no deberían estar, y las criaturas se comportan en formas que ningún biólogo marino podría explicar. La mayoría de mis colegas despedidos como la superstición, el producto de largas noches y una imaginación desbordante. Yo no estaba tan seguro. Comenzó inocentemente un destello de movimiento en la esquina de mi ojo, un sonido débil como distante susurro roscado a través del agua. Al principio pensé que era solo el zumbido del sistema de filtración, el juego de la luz en el vidrio. Pero como las semanas pasaron, la sensación se hizo más fuerte, más persistente.
Una noche me ofrecí a quedarse hasta tarde, decidido a demostrar a mí mismo que no había nada a los rumores. El acuario estaba extrañamente tranquila después de las horas, los únicos sonidos que el suave gorgoteo de agua y el ocasional crujido de la construcción de la sedimentación. Los tanques brillaban débilmente en la penumbra, a sus habitantes a la deriva perezosamente a través de sus mundos submarinos. Al principio, todo parecía normal. Caminé a través de las exposiciones, la comprobación de los animales, maravillándose de la quietud del lugar. Pero como he llegado a la profundidad del mar tanque, el más grande y el más oscuro en el acuario, me sentí una presencia. El aire parecía más pesado aquí, el agua más allá del cristal más oscuro de lo que debería haber sido. Miro hacia el tanque, mi aliento empanamiento del cristal. Era enorme de estiramiento más allá de los confines de la construcción, sus profundidades tragar la luz. Las formas se movió en las sombras, demasiado grande y demasiado rápido para ser cualquiera de las criaturas que albergaba. Entonces los murmullos comenzaron. Débil al principio, como el susurro de las hojas que creció más fuerte, roscado a través del silencio, haciendo eco en el cristal. Apreté mi oído más de cerca, tratando de hacer sentido de ellos, pero las palabras eran incomprensibles, una mezcla de sonidos que envió escalofríos por mi columna vertebral. Y entonces lo vi. Una figura, apenas visible en las turbias profundidades. No era un pez o cualquier otro animal marino, me reconoció. Era humanoide, su cuerpo largo y sinuoso, sus extremidades demasiado delgada, sus movimientos demasiado líquido. Se cernía cerca del vidrio, su cara indistinto, sus ojos brillando tenuemente con una luz artificial. Me encontré de vuelta, mi corazón latiendo con fuerza. La figura no se movió, su mirada fija en mí. Por un momento pensé que podría ser un reflejo, pero el brillo de sus ojos se mantuvieron incluso cuando me di la vuelta. El murmullo creció más fuerte, llenando la habitación. Su tono cambió de rogar al mando. Yo no podía entender las palabras, pero su intención era clara, se acercan más. Quería correr, pero mis pies se sentían atados a la tierra. La figura extendió la mano, su mano o de lo que pasó una mano presionando contra el vidrio. El agua a su alrededor se oían, la superficie de distorsión, como si estuviera tratando de cruzar en mi mundo. Las luces parpadeaban y por un momento, todo el acuario sumido en la oscuridad. Cuando se volvieron a encender, la figura había desaparecido. Dejé el acuario de esa noche, mis nervios desgastados, mi mente de carreras. Me dije a mí mismo que había sido un truco de la luz, una sombra de algo inofensivo, pero yo sabía mejor. Durante las próximas semanas, las cosas se intensificó. Los tanques que habían sido asegurar la noche antes de que se encontraron abierta, su contenido alterado. El personal informó ver las formas de moverse en el agua después de horas, más grande de lo que debería haber estado allí. Y los susurros ellos me persiguieron a mí, incluso en casa, roscado a través del zumbido del acondicionador de aire, la precipitación de agua en el fregadero. Una noche me desperté para encontrar mi apartamento inundado con agua de mar. El suelo estaba empapado, el olor de la sal y la decadencia pesados en el aire. Mis ventanas se cerraron, mis tubos intactos, y en el espejo de mi cuarto de baño, escrito en la condensación, fue una sola palabra: ven. Yo nunca fui de nuevo al acuario. Yo salga de mi pasantia y se traslado hacia el interior, lejos de la costa, lejos del agua. Pero no me ha dejado. A veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros, débil e insistente me llama de nuevo. El océano no se olvida, y tampoco las cosas que habitan dentro de ella. La carretera de los condenados. La ruta 77, en el corazón de Texas, era un desolado tramo de la carretera, cortando a través de interminables kilómetros de tierra estéril y espesos árboles. Los lugareños la llamaban la carretera de los condenados, un nombre susurro con malestar y un tinte de miedo. Los conductores, hablo de coches encontrados abandonados con sus motores siguen funcionando, los dueños de nada. Otros afirmaron haber visto figuras en la sombra de pie al lado de la carretera, sus formas de disolución en la niebla cuando se acercó.
Yo no creía en las historias. Al menos no hasta que me encontré conduciendo por la Ruta 77 uno de los fines de octubre por la noche. El aire estaba fresco y todavía el cielo de una tinta de lona negra salpicada de estrellas. Me dirigí a casa de un viaje de campamento de fin de semana, mi coche cargado con el equipo, mi cuerpo pesado con el agotamiento. La carretera se extendía sin cesar delante de mí, su asfalto brillando débilmente en la luz de la luna. La radio hacía tiempo que había perdido su señal y me dejó solo con el ruido de mi motor y el rítmico crujido de los neumáticos contra la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de la primera señal de problemas. El aire a mi alrededor parecía cambiar cada vez más frío, más pesado. Los faros, generalmente brillante y nítida, parecía tenue, sus vigas tragado por la oscuridad. A mi panel de reloj parpadeaba los números de deformación y el desplazamiento antes de la congelación a las 12:01. Luego vi la figura. Al principio era solo una silueta en el borde de mi vigas de alta, un hombre alto, delgado, forma inmóvil por el lado de la carretera. Yo disminuí instintivamente, mi pie se cierne sobre el freno, mi corazón latiendo con fuerza. A medida que me acercaba, los detalles que entro en el foco. Era un hombre, o al menos lo parecía. Sus ropas estaban hechas jirones y a la antigua usanza, con su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros huecos que parecían beber en la luz. Él levantó una mano, un lento, deliberado gesto que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me desvió para evitar que él, mis neumáticos derrapando ligeramente como yo acelerado, dejando detrás de él en la oscuridad. Mi pulso retumbó en mis oídos, mi respiración en los profundos jadeos. He mirado en el espejo retrovisor, esperando ver a él retroceder en la distancia. En lugar de eso, él estaba más cerca. Él se paró en medio de la carretera, su forma increíblemente grande, su hueco ojos fijos en mí. Cherré el pedal del acelerador, el motor rugiendo como mi coche aceleró hacia adelante, el oscuro paisaje difuminado alrededor de mí. Y, a continuación, los faros de corte. El pánico surgió a través de mí como yo a tientas con los controles, la oscuridad presionando en todos los lados. El coche freno se detenía y, finalmente, llegó a una parada. Me senté allí, agarrando el volante, mi pecho agitado, el silencio que me rodea es ensordecedor. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través de la quietud. «Porque te fuiste. Que te fuiste». La voz venía de detrás de mí. Me volví lentamente, el temor de la agrupación en mi estómago, y lo vi. Él estaba sentado en el asiento de atrás, sus ojos huecos brillando débilmente, su rostro se torció en una rígida, antinatural sonrisa. «Usted no puede salir de la autopista», el respe, su voz haciendo eco en el pequeño espacio. «No hasta que se toma lo que se le debe». Yo revueltos del coche, mis piernas temblando, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La carretera se extendía infinitamente en ambas direcciones, vacía y silenciosa. El paisaje circundante tragado por las sombras. Mi coche sentó inmóvil, sus faros todavía oscuro, el hombre ha ido. O eso pensaba yo. Cuando me volví de nuevo hacia la carretera, él estaba allí, de pie a unos metros de distancia. Pero él no estaba solo. Figuras en la sombra emergió de la oscuridad, sus formas de parpadeo como morir llamas, sus ojos brillando con la misma luz tenue. Me rodearon, su presencia asfixiante, su susurro roscado a través del aire. «Usted pertenece a la autovía ahora», dijo, sus voces superpuestas, un coro de la desesperación. Me encontré. El asfalto se extendían debajo de mis pies, infinito e inmutable, las figuras siguiéndole de cerca. No importa lo lejos que me encontre, el camino sigue siendo la misma, las estrellas en el cielo congelado en el lugar, el aire pesado con el olor del humo y de las caries. No sé cuánto tiempo me funcionó, pero con el tiempo las cifras se detuvo. Los susurros se desvaneció, el aire aligerado, y me encontré de pie en mi coche, el motor ronroneando suavemente, los faros iluminando el camino por delante. Conduje sin parar, el miedo de roer en mí con cada milla. Cuando finalmente llegué al borde de la Ruta 77,
De la salida del sol vana el paisaje en luz cálida me detuvo y loro. No he tomado ese camino desde entonces, pero a veces, tarde en la noche, yo sueno con ella el interminable camino, el hueco de los ojos de las figuras, la voz susurrante que pertenecen a la carretera ahora. Y me pregunto si alguna vez realmente de izquierda. El jardín de la bruja. Osto. La aldea en las zonas rurales de Rumania fue tranquilo, sus calles llenas de adoquines y sus edificios desgastada por el tiempo. Yo había llegado como parte de un proyecto de fotografía, la captura de la belleza virgen del viejo mundo de Europa. Era un lugar lleno de historia y folclore, el tipo de lugar donde las historias de brujas y maldiciones fueron transmitidas como reliquias. La primera vez que escuché sobre el jardín de mi anfitrión, una mujer anciana llamada Elena, que habló en una mezcla de rumano e inglés roto. Ella me advirtió en voz baja, sus arrugadas manos temblorosas como ella señaló hacia el borde del bosque. «Manténgase alejado del jardín», dijo. La bruja maldijo. «¿Las flores no son para usted?» Sonaba como un cuento de hadas, uno destinado a mantener a los niños de vagar demasiado lejos. Asentí con la cabeza cortemente, pero la curiosidad me atormentaban. Un maldito jardín. Flores dijo que para ser antinatural, sonaba como el tema perfecto para mis fotos. A la mañana siguiente, agarré mi cámara y seguido Elena vagas indicaciones para el bosque. Los árboles se pusieron en pie y se cierran con sus ramas entrelazadas para formar un dosel que bloqueen gran parte de la luz. El aire era frío y húmedo, el olor de la tierra y el musgo de llenado mis pulmones. Caminé porque se sentía como horas el bosque más oscuro y silencioso con cada paso. Justo cuando empezaba a pensar que estaba perdido, yo la vi, una verja de hierro, sus bares trenzado con la edad, parcialmente oculto por la maleza de la hiedra. Más allá de la puerta estaba el jardín. Se fue impresionante. Flores de todos los colores imaginables floreció en el salvaje profusión, sus pétalos brillantes como si recubiertos de rocio, aunque el aire estaba seco. La hierba estaba increíblemente verde, el tipo de vibrante tono que no parecía real. Las mariposas y las abejas revoloteaban entre las flores, sus movimientos lentos y deliberados como si encantado. Entre por la puerta, mi cámara, haga clic en cómo me capturo la belleza surrealista que me rodea. El aire estaba cargado con el olor de las flores, dulce y embriagador, casi vertiginoso. Como yo vagaba más profundo en el jardín, me di cuenta de algo extraño. Las flores parecían moverse. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba quieto. Los pétalos se estremeció, sus movimientos sutiles, pero deliberada como si llegara hacia mí. Una flor, un carmesí profundo de la rosa con el negro de la punta de los pétalos llamó mi atención. Su belleza era de otro mundo, de su forma perfecta. Me agachaba para tomar una mirada más cercana, mis dedos el cepillado de su superficie aterciopelada. En el momento en que me tocó, el jardín cambiado. Los colores vivos atenuados, el aire cada vez más frío. Las flores que me había parecido tan hermoso, ahora parecían antinatural. Sus pétalos se encrespa hacia adentro, sus talos torcen como nudosos dedos. El dulce olor se volvió agria, el aire espeso con el metal de la espiga de la sangre. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través del silencio. No debería haber tocado a ellos. Me dio la vuelta, mi corazón late con fuerza, pero el jardín estaba vacío. La voz llegó de nuevo, más cerca esta vez, áspero y quebrado. Son míos. Las flores comenzaron a moverse en serio ahora, sus tallos llegaron hacia mí como zarcillos, sus pétalos temblando con antinatural de la vida. Tropecé de nuevo, la rosa todavía apretada en mi mano, sus espinas mordiendo mi piel. La puerta se cerró de golpe. El pánico surgió a través de mí, como he tratado de encontrar otro camino, pero el jardín se transformó en un laberinto, los caminos sinuosos y cambiantes, las flores de cierren. Las sombras se movían entre las flores, sus formas de parpadeo como el humo. La voz se hizo mayor, la superposición de los susurros que se hizo eco en mi mente. Irse, se mandó, a pesar de que el propio jardín parece decidido a mantenerme. Corrí mi respiración que entra en lladeos desiguales, las sombras y las flores de cierre en torno a mí.
Justo cuando pensé que estaba atrapado, me encontré en un claro. En el centro se encontraba un altar de piedra resistido y agrietada, su superficie cubierta de símbolos que yo no podía entender. La rosa en mi mano brillaba débilmente, su luz palpitante como un corazón. Los rumores se intensificaron, su tono cambió a algo desesperado, suplicando. Dude, luego se coloca la rosa en el altar. El aire tembló. Las flores se congeló, sus movimientos cesar, las sombras en retirada en la tierra. La puerta crujió abierto. El camino más allá de manifiesto una vez más. No me detuve a la pregunta de mi suerte. Corrí el bosque de tragar a mí como yo a la izquierda el jardín de atrás. Cuando regresé a la aldea, Elena me estaba esperando, su rostro pálido, el temblor de sus manos. «¿Te ha tocado de las flores?», dijo ella, más una afirmación que una pregunta. Asentí con la cabeza, mi voz me fallaba. «¿Que vamos a ir esta vez?», dijo ella, su tono pesado con la advertencia. «Pero usted llevar su marca ahora. Se le devolverá la llamada». Ella estaba en lo correcto. El jardín no me ha dejado. En mis sueños veo sus torsos en caminos de sus antinatural flores. A veces me despierto con el olor de las flores en mi nariz y los débiles de la picadura de espinas en las palmas de mis manos. El jardín que no solo estaba maldito, estaba vivo. Y sigo esperando por mí. La luna de sangre rituale. Mi nombre es Sarah Lawson, y si yo hubiera sabido lo que me esperaba en el Red Rock Canyon esa noche, nunca me hubiera ido. La luna de sangre siempre me ha intrigado. Cómo se convirtió el desierto cielo un extraño, de color rojo sangre de la sombra, que se emita un brillo sobrenatural a través de la arena. Pero lo que comenzó como un simple viaje de camping para ver el espectáculo celeste se convirtió en una pesadilla cuando me topé con algo que yo nunca iba a ver. Un culto, reunidos bajo el cielo carmesí, listo para el sacrificio en el nombre de sus antiguos dioses. Se suponía que iba a ser una tranquila escapada de la ciudad. Mi amiga Lily y yo habíamos planeado el viaje, con ganas de pasar un par de noches bajo las estrellas. Pero en el último minuto Lily se puso enfermo y tuvo que cancelar, así que me decidí a ir solo. Yo no quería perderme la oportunidad de ver la luna de sangre, y el Red Rock Canyon fue por lo general tranquila y vacía por la noche, o eso pensaba yo. Como la puesta de sol, puedo configurar mi tienda y comenzó una pequeña fogata, la cálida luz que parpadea en contra de la amenaza de las formaciones de roca. El cielo se oscureció, y de pronto la luna de la rosa, proyectando su luz carmesí sobre el paisaje. Había una extraña energía en el aire, un pesado silencio que hizo que el pelo de la parte de atrás de mi cuello de pie. Pero lo ignoré, me decía a mí misma que era simplemente la emoción de estar en el desierto solo. Alrededor de la medianoche me decidí a dar un paseo. El cañón fue impresionante bajo el resplandor rojo, las rocas de fundición de largo, trenzados sombras que parecían moverse y la tecla mayús mientras caminaba. El aire era fresco, y el único sonido era el suave crujido de la arena debajo de mis pies. Pero como he aventurado más, un débil ruido llegó a mis oídos bajo, canto rítmico que parecían hacer eco a través de las paredes del cañón. La curiosidad pudo más que yo, y seguí el sonido, el tejido a través de los estrechos caminos entre las rocas. El canto creció más fuerte, más clara, y podía escuchar las voces, profunda y resonante, recitar palabras en un idioma que yo no entendía. Mi corazón latía como me arrastré más, la extraña energía en el aire cada vez más fuerte, más intenso. Finalmente llegué a un claro del bosque, oculto entre dos grandes formaciones rocosas. Allí, iluminado por la sangre rojo de la luz de la luna, se encontraba un grupo de gente vestida con túnicas oscuras, sus rostros oscurecidos por las capuchas. Estaban reunidos en un círculo, con sus manos levantadas hacia el cielo, cantando al unísono, mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. En el centro del círculo había un altar de piedra, y acostado en la parte superior de la misma era una figura, obligado e inmóvil. Me abrió la boca, mi mano volando a mi boca, como me di cuenta de que la figura era una persona, un hombre joven, con su rostro pálido y sus ojos dilatados por el miedo. Estaba vivo, pero apenas, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales como el culto a los miembros de la cantaron alrededor de él. Mi instinto fue correr, para llegar lo más lejos posible, pero algo me detuvo en el lugar. No podía sacar mis ojos lejos de la escena, desde el horror que se desarrolla delante de mí.
Yo se agazapó detrás de una roca, apenas atreverse a respirar mientras yo miraba. El canto creció más fuerte, más frenético, y una de las figuras vestidas pasó hacia adelante, sosteniendo una daga ceremonial que brillaba en la luz de la luna. La figura levantó la daga en alto, y me di cuenta de que con un asco sacudida, que estaban a punto de realizar un ritual de sacrificio. Quería gritar, hacer algo para detenerlos, pero mi voz atrapada en mi garganta, paralizado por el miedo. Pero luego, en un golpe de horror, los vestidos de la figura pausa, la reducción de la daga. El canto se detuvo, y el grupo se quedó en silencio. Yo contuve la respiración, preguntándose qué había sucedido, cuando uno de ellos habló. «Tenemos un intruso», dijo la voz fría y carente de emoción. Ella ha visto demasiado. Una ola de terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaban hablando de mí. De alguna manera, que había percibido mi presencia, sentía que mi miedo. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los miembros de culto apuntando en mi dirección, y el grupo se volvió como uno, con sus rostros ocultos en las sombras, sus ojos fijos en el lugar donde yo agachado. Me marché. Mi corazón late con fuerza como he revuelto el pedregoso camino, el deslizamiento de la arena debajo de mis pies. Podía oír pasos detrás de mí, el culto a los miembros de la moviéndose al unísono, sus cantos de comenzar de nuevo, pero ahora era diferente. Un bajo, evocadora melodía que parecía el eco dentro de mi cráneo, me llenó de un temor a diferencia de cualquier cosa que jamás había sentido. El cañón era un laberinto, y me encontré a ciegas a través de la oscuridad, el rojo resplandor de la luna, proyectando largas, siniestras sombras a través de las rocas. Mis respiraciones vino en desigual jadeos, mis pulmones ardiendo como me empujó a seguir corriendo. Pero no importa lo rápido que iba, el canto me sigue, creciendo más fuerte, llenando el aire de la noche con un opresivo, de otro mundo presencia. Me encontré de nuevo en el claro donde me gustaría configurar mi tienda, pero algo estaba mal. La hoguera se había apagado, y toda la zona estaba sumido en la oscuridad. La única luz proveniente de la luna de color rojo sangre por encima. El aire estaba cargado con el olor del incienso y el humo, y yo podía sentir una extraña energía pulsante que me rodea, como si el suelo debajo de mis pies estaba vivo. De repente, el culto a los miembros de la emergió de las sombras, que me rodea en un círculo. Sus caras estaban todavía oculto, sus ojos oscurecidos por sus capuchas, pero podía sentir su mirada, fría e insensible, como si estuvieran mirando a la derecha a través de mí. Uno de ellos dio un paso adelante, el que tuvo lugar la daga, y la levantó de nuevo, apuntando directamente a mí. «Ustedes han sido testigos de nuestro rito sagrado», la voz entonada, haciendo eco a través del cañón. «Y ahora, usted debe tomar su lugar». Me apartó. Mis manos temblaban, pero no había ningún lugar para correr. Se cerró sobre mí, sus manos llegar, tirando de mí hacia el centro del círculo. Luché, mi mente de carreras, pero su agarre era inquebrantable, su fuerza natural. Me llevaron al altar, me obligó a acostarse, la fría piedra presionando contra mi espalda. Miré hacia el cielo, la luna de color rojo sangre llenando mi visión. Su luz se emita un misterioso resplandor en el culto a los miembros, como se reanudó su canto, sus voces levantándose y cayendo en un ritmo hipnótico. Cerré los ojos, rezando para que algún tipo de milagro, que alguien me encuentre para salvarme. Pero todo lo que podía oír era el canto, el golpe rítmico de sus palabras golpeando en mi cabeza, me llenó de un sentimiento creciente de la desesperación. Y entonces, justo cuando sentí la fría hoja de la daga tocar mi piel, una ráfaga de viento irrumpió a través del cañón, la dispersión de las figuras vestidas, soplando las velas que rodeaban el altar. Abrí mis ojos, y para mi sorpresa, me vio el parpadeo de la luz de la luna, la sangre rojo resplandor de atenuación, como una nube pasó sobre él. En la repentina oscuridad, sentí una oleada de adrenalina, una última ráfaga de coraje. He revuelto del altar, liberarse de su agarre y corrió. Esta vez, yo no mirar hacia atrás. Corrí a través del cañón, mis pasos resuenan en el silencio, el viento azotando a través de las rocas como he huido. No dejé de correr hasta llegar a mi coche, mis manos temblando como metientas con las teclas. Me alejó tan rápido como pude, la imagen del altar, las figuras vestidas y la luna de color rojo sangre grabado en mi memoria. Salí de Red Rock Canyon esa noche, jurando no volver jamás, pero la experiencia me ha perseguido desde entonces.
El culto, el rito, la sensación de estar atrapados entre dos mundos, todos de que todavía pervive una sombra que me sigue, no importa lo lejos que vaya. A veces, tarde en la noche, todavía puedo escuchar su canto, un débil susurro que resuena en el fondo de mi mente. Y cada año, cuando la luna de sangre se eleva, siento un escalofrío correr a través de mí, un recuerdo de la noche que apenas escapó, el sacrificio que casi reclamado mi vida. No sé quién es el culto que era, o lo idolatraban, pero sé una cosa es cierta. Algunos secretos son destinados a permanecer ocultos, algunos de los rituales que nunca debió ser testigo. ¿Y la luna de sangre? Es una advertencia. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo más y más oscuro de lo que podemos imaginar, las fuerzas que siguen exigiendo su debido. La cabaña en el bosque Blackwood. Mi nombre es Hake, y si yo hubiera sabido lo que estaban caminando en ese fin de semana, nunca me hubiera acordado de alquiler de esa cabina. Blackwood Bosque en Vermont siempre había sido rumoreado para ser perseguido, pero nos reímos como solo otra historia de fantasmas. Un grupo de amigos y yo planeamos una escapada de fin de semana para escapar de las presiones de trabajo y de vida de la ciudad. Pero lo que empezó como un viaje lleno de risas y de relajación rápidamente se convirtió en una pesadilla apenas puedo llevar yo mismo a revivir. Llegamos en una fría noche de viernes, el sol ya con figuración como hemos aparcado por el borde del bosque. La cabaña estaba enclavado en el bosque, aislado y rodeado de imponentes árboles que proyectan largas sombras ambras a través de la tierra. Hubo un extraño silencio del lugar, pero nos encogió de hombros, con ganas de establecerse y comenzar nuestro fin de semana. La cabaña en sí era rústico. Exactamente lo que tenía en la foto, una pequeña estructura de madera con crujiente pisos y una chimenea de piedra, débilmente iluminada por un par de antiguas lámparas. Tenía 2 dormitorios, un hacinamiento de la cocina y una sala de estar con el viejo, que no coinciden los muebles que parecía que había estado allí durante décadas. Como hemos descomprimido, me di cuenta de un extraño escalofrío en el aire, un frío que parecía filtrarse a través de las paredes a pesar de la crepitante fuego que habíamos construido en la chimenea. Esa noche nos sentamos alrededor del fuego, riendo, compartiendo historias y tratando de superarse unos a otros con cuentos de horror. Mi amigo Max bromeó acerca de la selva encantada. Nos dice acerca de la leyenda local de una mujer que había muerto allí hace años y cuyo espíritu todavía vagaban por el bosque, enojado y vengativo. Todos nos reímos. Levantar nuestras copas a los fantasmas de Blackwood Bosque, sin saber que estábamos a punto de experimentar algo mucho peor que cualquier historia. Comenzó con pequeñas cosas, el ocasional crujido de las tablas del suelo, extraños susurros que nos sacudió como el viento. Pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos creció más fuerte, más insistente, como que algo se estaba moviendo a través de la cabina, que nos mira desde las sombras. Alrededor de la medianoche, decidimos llamar a una noche. Tomé el pequeño dormitorio mientras que Max y su novia, Emma, compartió el maestro. Los otros se establecieron en los sofás en la sala de estar, demasiado cansada para atención acerca de la falta de arreglos para dormir. Yo apenas había cerrado mis ojos cuando he oído suave, apenas audible susurro procedente de algún lugar en el interior de la habitación. Me senté, mi corazón latía más rápido y se analizan de la oscuridad. La habitación estaba vacía, pero no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos persistentes de nuestras historias de fantasmas, y volví a acostarme, determinado a dormir. Pero los rumores no paran, que creció más fuerte, llenando la habitación, un coro de voces murmurando palabras que yo no podía entender. Apreté mis ojos cerrados, tratando de bloquear el sonido, pero las voces parecían filtrarse en mi mente, un resfriado, asfixiante presencia que hizo que mi piel de gallina. Entonces, de la nada, sentí una presión en mi pecho, como si alguien presionando hacia abajo sobre mí, clavando en mí a la cama. Abrí los ojos, y durante una fracción de segundo, la vi una figura de pie a los pies de mi cama, su rostro sumido en la oscuridad, sus ojos brillando con un malévolo de la luz. Ella estaba vestida con un andrajoso vestido blanco, su cabello enredado y salvaje, y ella me miraba con un odio que me heló hasta los huesos. No me podía mover, no podía respirar. La presión en mi pecho se hizo más fuerte, y sentí su aliento frío en mi cara, su voz susurrando palabras que yo no podía entender.
pero que me llena de un terror que nunca había conocido. Tan repentinamente como había comenzado, la presión la levantó y la figura desapareció. Me sentó, jadeando en busca de aire. Mi corazón latía más rápido, el sudor corría por mi cara. Quería gritar para despertar a mis amigos, pero algo me detuvo, una sensación de que si me percaté de lo que había visto, de alguna manera hacerlo más real. A la mañana siguiente, traté de reírse de ello, diciéndome a mí mismo que era solo una pesadilla. Pero cuando vi la mirada en la cara de Max, yo sabía que no era el único que había experimentado algo extraño. Él me llevó a un lado, su rostro pálido, su voz temblaba mientras él me habló de un sueño que él había tenido. Él dijo que él había visto a una mujer de pie en el pie de su cama. Lo miraba con fría, ojos hundidos, su rostro retorcido con rabia. Ella no había tocado a él, pero podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de rabia y desesperación que llena la habitación como una densa niebla. Emma la había visto demasiado. Ella describió la misma figura, el mismo oscuro, mirada de enojo, la misma sensación de temor. Ninguno de nosotros podría explicar, y no queremos admitir que algo estaba mal. Tratamos de ignorarlo, pero el ambiente en la cabina había cambiado. Las risas de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por un tenso silencio incómodo. Esa noche, los murmullos volvieron, más fuerte esta vez, llenando la cabina, con una constante fuera de soplo. El ambiente se volvió más frío, y las luces parpadeaban, de fundición extrañas sombras en las paredes. Yo podía sentir la presencia de algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo, nos está mirando, esperando. Alrededor de la medianoche, nos decidimos a salir. No podíamos pasar otra noche en ese lugar, no con lo que estaba al acecho en las sombras. Pero cuando tratamos de abrir la puerta, ella no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire en la cabina de crecimiento de espesor y opresivo, como si algo se nos sostiene en cautividad. Se establece en el pánico, como hemos tratado de todo para escapar, pero fue inútil. El murmullo creció más fuerte, llenando nuestras cabezas, ahogando nuestros pensamientos. Y entonces volví a ver la mujer, de pie en el centro de la habitación, su rostro retorcido con rabia, sus ojos ardiendo con un malévolo de fuego. «No soy de aquí», ella susurró, su voz haciendo eco a través de la cabina. Nos apartó a amontonarse, demasiado aterrorizado para moverse como ella avanzada. Su figura parpadeó en y fuera de las sombras, como la llama de una vela atrapado en una ráfaga de viento. Ella levantó su mano, señalando a cada uno de nosotros a su vez, su expresión de puro odio. «Usted vino aquí sin haber sido invitado. Usted se ríe de nosotros. Y ahora, va a pagar». La habitación creció frío, y yo sentía una sensación de entumecimiento difundir a través de mi cuerpo. Un peso pesado presionando hacia abajo sobre mí me llenó de una desesperación tan profunda que apenas podía pensar. Pude ver a mis amigos, a sus caras pálidas, sus ojos dilatados por el miedo, pero ninguno de nosotros podía mover, atrapado en las garras del espíritu de la ira. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la presión la levantó y la mujer desapareció. La puerta se abrió y los susurros se desvaneció, lo que nos deja en un aturdido, aterrado silencio. Nosotros no perder tiempo, tomamos nuestras cosas y corrió, acumulando en el coche y se alejaba rápidamente de ese maldito de la cabina, nunca mirando hacia atrás. Mientras nos dirigíamos, he mirado en el espejo retrovisor, medio esperando ver a su posición en la carretera, viendo salir. Pero el bosque estaba vacía, en silencio, la cabina oculto en las sombras de los árboles. Ninguno de nosotros habló sobre lo que pasó ese fin de semana. Regresamos a nuestras vidas, tratando de olvidar, pero el recuerdo de esa noche perdura, una oscura sombra que me sigue a donde quiera que vaya. Todavía puedo sentir sus ojos en mí. A veces, aún se escuchan los susurros en la parte de atrás de mi mente, un recordatorio de que el espíritu nos molesten en Blackwood Bosque. Yo no sabía quién era ella, o por qué ella encantada de qué lugar, pero sé que una cosa es segura. Algunos lugares son mejor dejarlas solas. La luz bajo las olas. La isla se ve a bastante pacíficos desde una distancia. Su silueta en el horizonte era casi serena, con una fina línea de niebla flotando justo por encima de la mar, haciendo que se vea como una pintura de hace mucho tiempo olvidado del mundo. Había oído historias acerca de historias de viejos marineros que decía que estaba maldito, abandonado,
y no tocado por la civilización moderna. Pero nada de eso me importaba. Yo era un buzo, un amante de la mar y los misterios que debajo de su superficie. La isla era desconocido en la mayoría de los mapas, un punto en la inmensidad del océano. Lo había encontrado por casualidad mientras navegaba sola en mi barco en busca de un nuevo lugar para explorar. Fue un reto, y yo siempre había prosperado en los desafíos. No había ningún daño en una corta visita, me dije a mí mismo. Solo un picado, un par de horas para explorar lo que se escondía debajo de las olas. Y anclado mi barco frente a la costa, el calor del sol caía como ya he preparado mi equipo de buceo. El agua era de un brillante color azul, casi demasiado claro para ser real. Como me deslizo en el agua, el mundo de arriba me desapareció, reemplazado por un tranquilo silencio que solo el mar puede ofrecer. Mi cuerpo se movía con el ritmo de las olas, una práctica de baile que había hecho infinidad de veces antes. Pero hoy en día el mar se sentía diferente. El agua no estaba fría, pero no era un extraño frío para ella, algo que no es inmediatamente perceptible, pero como he descendido más profundo, se convirtió en indiscutible. La otra fui, el más tranquilo se convirtió, hasta que apenas podía oír el sonido de mi propia respiración. He seguido la vertiente del océano Piso, más allá de las rocas cubiertas de coral y de los cardúmenes de peces pequeños dardos por. Todo parece anormal al principio hasta que la vi un débil resplandor en la distancia, justo más allá de la fuerte caída. Hice una pausa, mi corazón se salta un latido. Era una luz extraña pulsando suavemente como una cosa viva tirando de mí. Mi curiosidad aumentó y a pesar de todas las advertencias en mi mente, nadé hacia ella. La luz venía de un profundo abismo, los bordes de las cuales eran difíciles de hacer en el débil resplandor. El más tengo, más a la luz parecía crecer, intensificando hasta que pude ver los intrincados patrones dentro de ella. No era solo un poquito, se trataba de algo más, algo antiguo, algo vivo. Me rondaba cerca del borde del abismo, mi mano apenas rozar la suave, fría piedra. El resplandor fue que emanan desde abajo, y a medida que veía más profundamente en el abismo, vi algo que hizo que mi sangre fría. No era la misma luz que me asustó, pero lo que es iluminado. Hay formas que no debería haber estado allí. Enorme, las formas retorcidas, sus contornos apenas visibles, como si estuvieran hechos de sombras y luz a la vez. Yo no podía hacer los detalles, pero yo sabía que se estaban moviendo, lentamente, deliberadamente, y se fueron acercando. La respiración se me enganchó, el pánico creciente en mi pecho. Algo dentro de mí me gritaba que debía dar vuelta atrás, que todo lo que estaba allí, cualesquiera que sean esas criaturas no estaban destinados a ser visto. Pero mi cuerpo no respondió. Mis piernas se negaban a moverse. Era como si la corriente en sí tuvo un nacimiento de mí, tirando de mí más cerca hacia el corazón de la cima. Las formas convirtió en la más clara y vi a la larga esqueléticos brazos de llegar a salir de la oscuridad. La luz parpadeaba de forma errática, revelando la cara pálida, demacrada las caras con los ojos hundidos y la boca estirada en grotescas gritos silenciosos. Sus cuerpos fueron esqueléticos, sus extremidades alargadas y retorcidas, moviéndose de forma poco natural. Ellos estaban esperando algo, o a alguien. Yo estaba congelada, mi mente un torbellino de terror, pero yo no podía apartar la mirada. La luz pulsada, creciendo más brillante, y luego una de las figuras libero de las sombras, subiendo hacia mí. Su rostro ahora estaba claro y yo deseo que yo había visto nunca. No era humano, no por cualquier tramo de la imaginación. Su piel era transparente, apenas la celebración de sí mismo, como si estuviera hecha de cristal. Los ojos, si es que podía llamarse ojos, eran dos pozos negros, vacía y desprovista de cualquier atisbo de vida. Ella abrió su boca, pero ningún sonido salió. Solo miraba a mí, su mirada fría y eterna. En ese momento, una profunda, antigua voz, como el chocar de las olas contra las rocas, susurró en mi mente. Dejar o unirse a nosotros. No me podía mover, no podía respirar. La figura extendió una mano hacia mí. Sus dedos increíblemente largos se extiende con los antinatural gracia. El momento en que sus dedos se frotó contra mi traje de buceo, una oleada de frío,
Una sensación como la profundidad del océano en sí inundó mi cuerpo. Podía sentir mis pulmones de apriete, mi pecho se comprime. Me faltaba el aire, pero no vino nadie. Mis instintos de una patada en entonces. El miedo, la pura y cruda, inundó mi cuerpo como una ola. Tengo una torcedura en el agua, la paliza contra el frío agarre que me sujetaba. La figura no intentes detenerme, acabo de ver, sus ojos huecos después de mi cada movimiento. Me empujo fuera de la cima del borde con todas mis fuerzas, nadar hacia arriba, hacia el oscuro abismo que se extiende detrás de mí. No me atrevía a mirar atrás. No tenía la necesidad. Yo podía sentir el tirón, el sorteo de la luz, tratando de tirar de mí hacia abajo, tratando de llevarme con ella. Se sentía como si el mar estaba vivo, una sensible fuerza tratando de reclamarme. Se me rompió la superficie del agua en un desesperado grito, mi cuerpo agitado como yo luchaba por respirar. El barco estaba cerca ahora, el borde de la isla, justo más allá de las olas. Mi corazón latía muy fuerte y no me atrevía a mirar hacia atrás en el agua. Subí a mi barco, temblando, con los ojos desorbitados de terror. Yo no hablaba con nadie acerca de lo que sucedió. Nadie habría creído en mí de todos modos. Pero yo sé la verdad, la isla, el abismo no es solo un lugar. Es una puerta, un lugar donde las cosas más allá de nuestra comprensión habitar. Y la luz, vi debajo de las olas, sigue allí. Todavía la espera. Yo nunca fui de nuevo a la isla, y nunca lo haré. Pero a veces, cuando estoy de buceo en el océano abierto, y el agua está en calma y tranquilo, me siento como una presencia, una observación, a la espera de la cosa por debajo de las olas. Y yo me pregunto, si alguna vez me va muy profundo, ¿va a venir por mí otra vez? La cosecha de los olvidados. Yo siempre había sido atraído a lo desconocido, a los lugares intactos por el tiempo, donde nadie había puesto un pie en años o tal vez siglos. Era el tipo de curiosidad que me había metido en problemas más veces de las que me importaba admitir. Pero había algo acerca de la antigua granja en las afueras de la ciudad, algo acerca de la oscuridad, cubierto de campos y el olvido de granero, que me hizo volver una y otra vez. Los lugareños conocían las historias, que siempre habían advertido a mí, sus ojos dilatados por el miedo, se mantenga alejado de la granja. La llamaban la cosecha, a pesar de que hablaba en susurros, como si el nombre en sí misma podría traer algo del pasado. La granja había sido abandonado por tanto tiempo que nadie podía recordar, pero los susurros de lo que sucedió allí nunca se detuvo. No me importaba mucho por los rumores que yo estaba acostumbrado a que la gente sea supersticioso. Pero en este día en particular, algo se sentía diferente. Mientras caminaba a lo largo del camino que conduce a la casa de campo, el aire se hizo más grueso y opresivo, como una tormenta que estaba a punto de romperse. No era justo el tiempo que me molestaba, era el silencio. Incluso los pájaros habían dejado de cantar y el viento parecía contener el aliento. Había una extraña pesadez de la atmósfera, como si el mundo estuviera esperando algo. Me empujó a abrir el crujido de la puerta, sus oxidadas bisagras gritando como si protestando por mi intrusión. El patio estaba cubierto de hierba silvestre, la antigua valla de la flacidez en los lugares, la mitad se derrumbó. La casa en sí, un grande, el deterioro de la granja, se alzaba delante de mí como un olvidado monumento. Las ventanas estaban oscuras, su techo caídos bajo el peso del tiempo y, sin embargo, había una innegable energía que latía desde dentro. Algo estaba vivo aquí, algo que había estado esperando por un largo tiempo. Entré en el establo primera. La puerta se estremeció como me sacó el aire, el olor a madera húmeda y el moho saludó mí. En el interior el espacio era enorme y sin embargo las sombras parecían tragarse todo su conjunto. El más leve rastro de algo inquietante se quedaron en el aire un extraño, agrio olor dulce que no pude lugar. Me movía más, mi linterna iluminando el olvido de herramientas y oxidada maquinaria dispersas. Parecía que nadie había estado aquí, en las edades, pero lo más extraño fue parte de la planta. La tierra había sido perturbado recientemente, como si alguien o algo había estado cavando. De largo, desigual aranazo se estropeado la superficie y pude distinguir los restos de lo que parecía algo enterrado debajo de la tierra. La tierra misma parecía pulso, como si estuviera vivo, respirando en la oscuridad.
De repente, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello se sitúa en el extremo. Yo no estaba sola, podía sentir la presencia de algo o alguien en las inmediaciones. Me dio la vuelta, pero no había nada. El granero estaba vacío, salvo por los escombros de los años pasados. Aún así, el malestar en mi pecho solo se hizo más fuerte. Me volví hacia el suelo, mi linterna deslizando sobre la tierra de nuevo. Que cuando me vio, de una forma, un patrón en la tierra, algo que no era natural, se veía como un círculo perfectamente redondo con intrincados símbolos grabados en la tierra a su alrededor. Me arrodillé el rastreo de las marcas de mis dedos. Fueron la edad antigua incluso, y a pesar de que yo no podía hacer sentido de la lengua, sabía que una cosa es segura, que no estaba destinado para los ojos humanos. Un fuerte y repentino crack hizo eco de la distancia, y mi corazón se saltó un latido. Fue seguido por una baja, gutural sonido de un canto, tal vez, o un susurro llevadas por el viento. Podía sentir la tierra debajo de mi estremecimiento, una vibración profunda en el suelo. El granero parece gemir, las paredes crujen bajo algunos invisible de peso. Tropecé de nuevo, casi tropezar con mis propios pies como el pánico surgió a través de mí. Tuve que dejar. Ahora. Pero antes de que pudiera hacer mi camino a la puerta, una figura entró en el granero de las sombras. Se trataba de una mujer, o al menos parecía una mujer. Ella era alta, delgada, sus facciones afiladas y angulares, casi inhumano. Su piel era pálida, casi translucida, y sus ojos oscuros como la noche más honda parecía brillar débilmente. Ella llevaba un vestido hecho de jirones de tela, los bordes deshilachados, como si hubiera estado sentados en un ataúd durante siglos. Sus manos se levantaron como si ella se estaba preparando para llevar a cabo algún tipo de ritual. Por un momento se quedó allí, mirando el uno al otro. No me podía mover, no podía hablar. Era como si yo estaba congelado en el tiempo. Luego, sin una palabra, ella se mudó. El aire se espesó a su alrededor y sentí la disminución de la temperatura, un frío que se filtra en mis huesos. Ella dio un paso adelante y la tierra parecía temblar bajo sus pies. El canto, el susurro de las voces, creció más fuerte, más cerca. Yo podía oír ahora las voces de los condenados llamando desde las profundidades de la tierra. Me dio la vuelta y huyó. No sé cómo me salió del granero. Yo no miro atrás, no podía llevar a mí. El peso opresivo del lugar empujado hacia abajo sobre mí, instando a que me vaya. Cerré la puerta de la casa, mi respiración irregular, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El grano detrás de mí parecía con el pulso de la energía oscura, como la que se vive a la espera. Me hizo dentro de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mi linterna parpadeó y murió en mis manos, hundiendo a mí en la oscuridad. ¿Me tientas por el más cercano interruptor de la luz? Pero no había ningún poder. El aire en el interior de la casa fue viciado, lleno de polvo y el olor a descomposición. Mis ojos aún estaban ajustando cuando le escuché pasos. Era lento, deliberado, el tipo de pasos que hizo que el pelo de la parte posterior de su cuello de pie. Yo no estaba solo. Me volví, tratando constante de mi respiración, pero mi corazón clavado en mi pecho. No había nada, no hay nada visible. Pero yo podía sentir que la presencia de nuevo, acercándose. El silencio era opresivo, y entonces allí estaba otra vez, el canto. El susurro, haciéndose eco de algún lugar profundo dentro de las paredes. De repente, sentí que, frío en los dedos, rozan contra la parte de atrás de mi cuello. Yo volteamos, pero no había nadie. El pánico surgió en mis venas. Me encontré buscando una salida, una manera de salir, pero la puerta que me había llegado a través de se había ido. Las ventanas estaban tapiadas y las paredes parecían cerca de mí. La casa fue cambiando, torsión alrededor de mí. Y luego, en el centro de la habitación, la vi el mismo círculo de la granja grabado en el suelo, brillando con una luz de otro mundo. El rostro de la mujer apareció en las sombras, sus ojos brillantes, su sonrisa torcida. Usted no debería haber venido. Trate de gritar, pero ningún sonido salió. La oscuridad se cerró en torno a mí y los susurros en aumento a un rugido ensordecedor.
Y entonces se había ido. Los lamentos suecos. Yo había escuchado historias acerca de los lamentos suecos mucho antes de que yo nunca se atrevió a aventurarse en sus profundidades. Ellos fueron siempre, le dijo en voz baja, alrededor de las fogatas o en las esquinas de la tranquilidad bares, el tipo de historias que hacen que su piel estremecerse y su corazón rasa. Se habla de la gente del lugar como si estuviera maldito un antiguo parche de tierra donde algo oscuro, algo viejo, había sido enterrado hace mucho tiempo. No hay nadie que haya entrado en lamentos suecos, siempre devuelve el mismo o, en algunos casos, regreso a todas. Pero la curiosidad, como siempre, me atormentaban. Me había pasado años viviendo en el pueblo cercano, de escuchar todas las leyendas y desecharlas como la superstición. Yo no era como los demás. No le tenía miedo a la oscuridad o de las cosas que salieron bache en la noche. Y así, una noche fresca de otoño, cuando el viento aulló a través de los árboles y la luna colgaba abajo en el cielo, decidí averiguar por mí mismo. Aparqué mi coche en el borde de un bosque, el último signo de la civilización detrás de mí. La ruta de acceso a los lamentos suecos estaba cubierto de maleza, sus bordes se enredan con las zarzas y enredaderas. El olor de la tierra húmeda y la descomposición de las hojas flotaban en el aire como que entre en el camino, el crujido de las botas y el único sonido en la noche silenciosa. Mientras me movía más profundo en el bosque, los árboles crecieron más denso, sus retorcidas ramas de aranazos en el cielo. La temperatura cayó y un escalofrío pareció quedar en los mismos huesos del lugar. Yo había oído que los lamentos suecos era un lugar de dolor, de almas perdidas, pero no esperaba sentirme tan vivo. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a un claro. La luz de la luna filtrada a través de los árboles, iluminando un pequeño, el desmoronamiento de la piedra de la capilla en el centro de la hondonada. A su vez hermosos vitrales fueron destrozadas y el colgado de la puerta entreabierta crujiendo en el viento. Me acerqué con cautela, mi corazón golpeando en mi pecho. En el interior, la capilla estaba a oscuras, salvo por la pálida luz que se vierte a través de las ventanas rotas. El polvo lo cubría todos los bancos de la iglesia, el altar, el piso. Pero como entré más en el edificio, yo sentí que algo cambió en el aire. Se fue sutil en la primera, pero innegáporo. Una baja lúgubre gemido se hizo eco a través de la capilla, un sonido tan inquietante y lleno de desesperación que parecía resonar con la esencia misma de mi ser. ¿No era el viento o algún animal en el bosque, era algo vivo, algo humano? Me paralicé, mi aliento en la captura de mi garganta. El llanto creció más fuerte, más cerca, hasta que se fue todo a mi alrededor. Era como las voces de los muertos, atrapados en este lugar abandonado, que claman por la liberación. Mis piernas se sentían débiles y yo luchaba para mantenerse erguido. Cada instinto gritaba a mí a la vuelta y correr, pero algo me mantenía clavado en el lugar. Y entonces vi en ella. En la esquina de la capilla, cerca del altar, se encontraba una figura. Ella estaba envuelta en jirones túnicas blancas, su cabello largo y enmaranado, colgando como una cortina alrededor de su cara. Ella era alta, anormalmente alto, y mientras yo miraba a ella, mi corazón se saltó un latido. Los ojos de ella, o de lo que yo podría hacer de ellos en la oscuridad, eran negros como infinitas vacíos. Ella no se movió, pero el de las lamentaciones, el ruido que parecía derramar de su mismo ser, llenó el espacio como un tangibles de la fuerza. Traté de hablar, de gritar, pero mi voz estaba atrapado en mi garganta, estrangulado por el miedo. Ella no era humana, no podía ser. Su presencia estaba mal, trenzado como algo de otro mundo completamente. Las sombras a su alrededor parecían cambiar y curva, como si estuvieran vivos después de cada movimiento. Quería correr, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Me sentía atrapado en la capilla, atrapado entre los vivos y los muertos. El llanto creció más fuerte, más frenético, como las voces estaban desesperados por algo. ¿O a alguien? La mujer comenzó a moverse. Lento, deliberado pasos hacia mí, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Podía sentir el aire frío, cada vez más frío, picar hielo que parecía filtrarse en mi piel, en mi alma.
No debería haber venido, ella susurró, su voz como el susurro de las hojas muertas. El sonido hizo que mi sangre fría y me tropecé hacia atrás, pero la capilla parecía estirar, alargar como si las paredes estaban presionando sobre mí. No estaba sola. Hubo otras figuras fantasmales, pálida y demacrada, saliendo de las sombras. Sus ojos estaban muy abiertos con terror, la boca abierta en gritos silenciosos. Se mantenía cerca de los bordes de la habitación, sus formas de desplazamiento y de parpadeo como llamas. Eran las almas perdidas, los que habían venido antes de mí, los que habían aparecido dentro de los lamentos suecos y nunca regreso. Estamos atrapados, la voz de mujer se hizo eco, su voz ahora acompañados por los lamentos de las otras figuras. Atrapado en este lugar para siempre. El suelo debajo de mí comenzó a temblar y la capilla parece gemir en respuesta. El aire se espesa, pesada con el olor de la decadencia y la desesperación. Las paredes cerradas en más y las cifras comenzaron a moverse, sus manos llegar, su fantasmal dedos rozando mi piel como el hielo. Me volví, mi mente me grita para salir, correr, escapar, pero la salida se había ido. La puerta que había entrado a través habían desaparecido, reemplazado por un sólido muro de oscuridad. Las cifras que se cierra sobre mí, sus aullidos ensordecedores ahora, y la mujer ella estaba justo enfrente de mí, su cara se torció en una grotesca sonrisa. «Usted nunca va a salir», ella susurró, y su mano extendió la mano, los dedos fríos de envolver alrededor de mi garganta. He luchado, paliza contra el frío agarre, pero era como tratar de liberarse de la tierra misma. Las voces de las almas perdidas llenan mis oídos, sus gritos, sus lantos, llenando mi mente hasta que ya no podía pensar, hasta que yo ya no podía respirar. Y entonces no había nada. Cuando me desperté, estaba fuera de la capilla, tumbado en el frío y húmedo suelo. El sol había salido proyectando largas sombras a través del claro. Mi cuerpo dolía, mi pecho apretado con un desconocido de peso. He revuelto a mis pies, mirando a su alrededor, pero no había ninguna señal de la capilla, ningún signo de la mujer. El llanto había cesado. Había sido todo un sueño, una pesadilla. El aire estaba quieto y en silencio ahora, y sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo me estaba mirando. Me di la vuelta y corrió, no mirar hacia atrás sin importarle dónde iba. Yo solo tenía que llegar lejos, pero como me tropecé a través de los bosques, no podía escapar a la sensación de que los llantos, las voces, todavía estaban conmigo, y en algún lugar en el fondo del hueco, alguien estaba esperando. La espera para el próximo alma a vagar por los lamentos suecos. Y yo no podía dejar de preguntarme, ¿sería la última? ¿O simplemente otra alma perdida, atrapado para siempre en ese lugar abandonado?